Tenemos motores de carburación, motores de inyección y, como no, motor eléctrico. Pero como nos gusta complicarnos la vida, existe la tecnología híbrida. El término híbrido del latín viene de híbrida, sencillísimo, y significa cruzado o mezclado. Una tecnología híbrida es aquella que utiliza dos sistemas totalmente diferentes para la propulsión. Y aquí es donde vienen las primeras discrepancias, porque tendríamos la propulsión bivalente y la propulsión híbrida como la conocemos hoy en día. La propulsión bivalente es aquella que utiliza un único motor, pero que el movimiento de ese motor lo generan dos sistemas diferentes. Puede generarlo con un combustible de gasolina o diésel, y también puede moverlo gas, por ejemplo, GLP, GNC, etc. Esto se considera un híbrido, porque está utilizando dos sistemas totalmente diferentes para la propulsión, pero como utiliza el mismo motor, yo personalmente no lo considero una tecnología híbrida como tal. La tecnología híbrida, como la conocemos, utiliza dos diferentes motores que son movidos de diferente manera por sistemas totalmente diferentes. Y aquí ya podíamos empezar también a discrepar de lo que realmente es un híbrido, porque, sin ofender a nadie, puede ser que tu vehículo híbrido sea un engañabobos, porque es un microhíbrido. Están los microhíbridos, los semihíbridos y los híbridos puros. Pero si crees que todo esto es nuevo, te equivocas, te equivocas. El motor eléctrico en un vehículo está funcionando antes que en uno de combustión. ¿De qué coño estás hablando? De lo que estoy hablando es que ya en 1821, antes de que Etienne Lenoir inventara el motor de combustión interna, Thomas Davenport montó en un vehículo un motor eléctrico y era capaz de alcanzar una autonomía de 15 a 30 kilómetros. El problema es que las baterías eran no recargables, con lo cual era un hándicap para la época. Hasta 1860 no despuntan las baterías de plomo recargables, y en 1881 Gustave Trobe monta esas baterías de plomo recargables en un vehículo eléctrico y es capaz de alcanzar una velocidad de 12 km por hora o por ahí. Pero es que esto es anterior a que Clark Benz montara el primer motor de combustión en un vehículo de 3 ruedas y se considerara el primer vehículo a motor como conocemos hoy en día, con lo cual es que el vehículo eléctrico es anterior. ¿Y por qué no se desarrolla el vehículo eléctrico y sí el de combustión interna? Pues por el petróleo, porque empiezan a aparecer hallazgos de petróleo por doquier, levantaba una piedra y salía petróleo, y claro, pues empezaron a poner muchas gasolineras, se desarrollaron mucho mejor y más rápido, con más autonomía, el motor de combustión, y el motor eléctrico ya empezó a quedarse muy atrás. ¿Por qué? Porque lamentablemente la autonomía con motores eléctricos era muy deficiente y hasta la fecha de hoy sigue siendo deficiente. Han pasado prácticamente casi 100 y pico años, no tengo la calculadora, pero seguimos estancados en el mismo problema con el motor eléctrico, y es su autonomía. Pero claro, ¿por qué se desarrolla? ¿Se sigue desarrollando? Pues muy sencillo. Si realmente queremos aspirar a llegar a la Luna, pues con un motor de combustión interna, pues no vamos a poder, que no se puede, porque no hay aire, no hay aire. Entonces, se desarrolla el primer vehículo, Lunar Rover, creo que se llama, y ya tenía una autonomía de 92 kilómetros en la Luna, pero bueno, ahí está, 92 kilómetros con
de autonomía con un motor eléctrico, oye, pues está bien, está bien, está bien. Y si crees que esto, que está ahora mismo muy de moda, que lo llevan todas las motos eléctricas y todos los patines, es nuevo, pues no es nuevo, porque en 1900 Ferdinand Porsche ya lo había inventado. Si es que ya había motores eléctricos en las ruedas en aquella época. Estamos hablando de más de 100 años. Y seguimos en el mismo lío. ¿Por qué? ¿A quién le hablas? Te lo digo a ti, Alemania, que en el 2009 ya queríais liderar la electromovilidad y proponíais que en el 2020 en vuestras carreteras iba a haber más de 1 millón de vehículos eléctricos híbridos enchufables. Pues hasta la fecha de hoy solo hay 144.000. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Si le estáis poniendo tantas restricciones al motor de combustión que dentro de poco voy a meter la nariz en el tubo de escape y no me voy a morir. ¿Por qué no despunta esto? Si esto tiene que despuntar más rápido de lo que parece. Si estamos hablando siempre del medio ambiente y que los gases contaminantes los provocan los vehículos de transporte en un 22%, que el resto es industria, ganadería, lo que sea, pero si el 22% lo provoca los vehículos de transporte y solo el 11% es el utilitario, el vehículo, el coche, el que utilizamos día a día, el 11%, el otro 11% cumple las normas anticontaminación. ¿Vosotros habéis visto algún un avión, un submarino, un barco con un catalizador? Yo no he visto ni uno. Ni uno. ¿Habéis visto algún transatlántico ahí con 7.000 pasajeros yendo a Canarias, llevando un catalizador por ahí por las chimeneas esas que lanzan? Yo no lo veo. A eso sí, tu coche contamina un montón. Bueno, no me quiero meter en tema de política. ¿Por qué es tan interesante la electromovilidad y no despunta si son todo ventajas? No emite gases contaminantes, no hace ruido, tiene menos partes móviles, con lo cual menos mantenimiento, menos roturas. El par de potencia de un motor eléctrico no tiene nada que ver con uno de combustión, es instantáneo, no tiene curva de par, es instantáneo. El aprovechamiento que tenemos en un motor eléctrico es increíblemente más eficiente que en uno de combustión. En un motor de combustión se pierde mucha eficacia en el trabajo. Podría ser muchísimo más eficaz, va mejorando, pero se pierde un montón. Probablemente no se aproveche ni el 60% de la fuerza de trabajo de un motor de combustión, y el eléctrico aprovechará un 90%. Esta es la curva de un motor de combustión que necesita de un tiempo de ralentí para poder empezar a ofrecer la curva de par, y la caída del par del motor de combustión, que está en torno a unas 7.000 revoluciones por minuto, depende del motor, pero ya empieza a caer su par de motor, la curva ya desciende. Sin embargo, la curva de par del motor eléctrico no necesita ni siquiera de este tiempo de ralentí, sino que directamente desde el momento que le pedimos el par nos lo ofrece, y es de manera continua y hasta aproximadamente unas 14.000 revoluciones por minuto no empieza a decaer la curva de par. Es tan eficiente el motor eléctrico que cuando estamos en una frenada o en una desaceleración se genera corriente, con lo cual podemos cargar las baterías en los momentos de frenada. Y como estamos hablando, tiene muchas menos partes móviles, no tiene ni silenciador, no tiene ni el depósito de combustible, no tiene alternador, no tiene motor de arranque, o sea, se eliminan un montón de elementos o piezas del vehículo que hacen que optimice lo que es todo este par de potencia en el motor eléctrico. Si son todo ventajas, ¿por qué no despunta? Pues por la autonomía,
no tenemos infraestructura a fecha de hoy para que un vehículo eléctrico o híbrido enchufable desbanque de la noche a la mañana al motor de combustión. No es posible, no es posible, no nos lo puede vender así como está vendido. No hay infraestructura. Tú no puedes programar un viaje a largo plazo, o sea, una distancia larga, con un vehículo eléctrico puro y duro. No puedes. Y híbrido, pues no es una tecnología como que vaya a desbancar directamente al de combustión, y es un paso intermedio. Es un paso intermedio. Una vez pasado el sofoco y antes de empezar a clasificar los vehículos eléctricos, quería añadir que en la propulsión bivalente, en los vehículos industriales pesados, no hacen un cruce en el sistema, sino que hacen una mezcla en la combustión para mover el motor. Utilizan una parte de diésel o gasolina y otra parte de gas GLP, GNC, el que utilice el sistema, para hacer la combustión y mover el motor. El GNC trabaja a más presión que el GLP, pero ambos tienen un problema, y es que a la larga dañan los asientos de las válvulas porque no los lubrican como lo hace la gasolina o el diésel. Bien, como hemos comentado antes, había un híbrido que había yo denominado engañabobos o microhíbrido. El microhíbrido son todos aquellos vehículos, tanto diésel como gasolina, que tienen un sistema de start and stop. Es un alternador reversible que se utiliza tanto para generar corriente para la batería como para arrancar el motor, hace de motor de arranque. ¿Por qué se le considera híbrido a este vehículo que solo tiene este alternador reversible? Pues como tiene una centralita que gestiona tanto la batería como el alternador, es capaz de desconectar el alternador totalmente durante el funcionamiento del vehículo cuando la batería no requiere que se le cargue, con lo cual le está quitando una carga de trabajo al motor de combustión. Prácticamente se supone que, igual que el aire acondicionado, cuando nosotros lo enchufamos, el compresor, pues es otra carga que tiene que mover el cigüeñal, y si lo desconectamos, pues esa carga no afecta al movimiento del cigüeñal. Pues al desconectar el alternador también le estamos quitando carga de trabajo. Pues se supone que esa carga que se le alivia al cigüeñal más o menos son unos 2 caballos, con lo cual el consumo se reduce, y si se reduce el consumo, las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente también se reducen. También se para el vehículo cuando está en un semáforo o en un atasco, y incorpora unos condensadores para que esos picos de carga y descarga que sufre los parones en los semáforos o en los atascos no lo sufra directamente la batería. Esos condensadores lo que hacen es acumulan la corriente, y en el momento de apagar y encender el coche, pues son ellos los que ayudan a la batería para que no sufra todos esos picos de carga y descarga. Pues los consideran híbridos, y realmente lo único que hace es una gestión inteligente para desconectar el alternador y utilizarlo como motor de arranque y generador de corriente. Para generar la corriente, lo que hace es que induce más corriente o aplica más corriente al alternador, y al aplicar corriente el campo magnético se aumenta, y al aumentar el campo magnético y ponerse en movimiento el alternador genera mucha más corriente, con lo cual carga más rápido la batería y necesita menos tiempo para que la batería se cargue. Y todo este proceso solo lo hace prácticamente en frenadas, aprovecha las frenadas para inyectar corriente al generador y que cargue más rápido lo que es la batería. Frenadas, descensos, reducciones, etc. Y se le considera microhíbrido. Pero bueno, después están los que ya empiezan a ser realmente híbridos. Se le puede llamar semi-híbrido o híbrido suave.
¿Cuáles son estos? Pues son aquellos que tienen bien, van a disponer de un motor de combustión, un motor eléctrico, una batería de 48 voltios, que esta se llama batería de propulsión, que es diferente a la batería de 12 voltios que a partir de ahora se le debería llamar batería auxiliar para los vehículos eléctricos. Y un conversor. Este vehículo se dice que es un sistema en paralelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dispone de un depósito de combustible que está conectado con el motor de combustión para mover las ruedas, y el motor eléctrico es el que le ayuda a moverlas. Por sí solo, en este coche, el motor eléctrico no es capaz de mover el vehículo, con lo cual siempre necesita del motor de combustión en funcionamiento para poder ayudarle a mover el vehículo. Con lo cual se le llama híbrido suave o semi-híbrido. También genera corriente el mismo motor, al igual que en el Start and Stop, genera corriente a un conversor que la devuelve a una batería para que se cargue. Esta batería es de 48 voltios. Y al mismo tiempo que el motor está funcionando, cuando no está devolviendo corriente, lo que está haciendo es apoyando al motor de combustión en el proceso de la propulsión. Pero por sí solo, como hemos dicho, no es capaz de mover el vehículo. Esto es lo mismo que hemos estado hablando en el anterior, que era un microhíbrido, donde aquí, al igual que en el anterior, se elimina el alternador y se elimina el motor de arranque. Aquí ya hay varias piezas que se eliminan de un sistema de combustión normal. Ya estamos eliminando lo que es piezas. Añadimos una batería de 48, añadimos un conversor y un motor eléctrico que apoya al movimiento. El siguiente que tenemos ya es el híbrido puro, como lo conocemos. Bien, la diferencia con el anterior es clara. Tiene una batería de tracción de 240 voltios, ya estamos hablando de alta tensión. Con lo cual, este vehículo es capaz de por sí solo mover el vehículo sin ayuda del motor de combustión. Utiliza el motor de combustión porque la autonomía con este tipo de batería de tracción de 240 voltios es muy limitada. O sea, realmente este vehículo tiene una autonomía muy limitada. Al principio prácticamente llegaban a 50-60 kilómetros como mucho, no suelen llegar más porque, lo dicho, la autonomía con este tipo de batería limitadísima. Pero sí ya es capaz de mover el vehículo, y lo mueve de dos maneras. Cuando el motor eléctrico está en funcionamiento, el motor de combustión está totalmente apagado y funciona a través de que manda corriente al conversor para elevar lo que es la tensión y ya de forma continua la pasa a alterna para que el motor eléctrico con esos 500 voltios sea capaz de mover el vehículo y hacer la tracción por sí solo. Se dice que es un sistema que trabaja mixto. ¿Cómo trabaja? Seguimos teniendo nuestro depósito, seguimos teniendo nuestro motor de combustión que está conectado con las ruedas motrices para que se produzca el movimiento, y al mismo tiempo, como en el anterior, desaparece tanto el alternador como el motor de arranque. Es el motor eléctrico el que hace de alternador y motor de arranque. El motor, cuando está en modo de combustión, está moviendo al mismo tiempo el motor eléctrico, y al mover el motor eléctrico lo que está haciendo es generar energía o corriente que la lleva al convertidor,
y a su vez el convertidor la pasa a la batería de 240 voltios, como hemos dicho, para que se cargue. En el momento que el sistema detecta que la batería es apta para mover por sí solo el vehículo en ciertas condiciones, que ahora luego la veremos, apaga el motor de combustión y la batería es la que envía corriente al conversor, que el conversor, al igual que en el semi-híbrido, eleva la tensión y la pasa de corriente continua a corriente alterna para que el motor eléctrico sea capaz, con esos 500-600 voltios, sea capaz de mover el vehículo. Como estaba comentando, el sistema solo va a permitir que el motor se apague y funcione con el motor eléctrico solamente en ciertas condiciones. Normalmente siempre va a estar el motor eléctrico encendido cuando el coche está parado en un semáforo, como si tuviéramos un start and stop, o cuando tenemos una aceleración suave, cuando tenemos una frenada que lo que hará es que generará energía para cargar las baterías y hará de freno de vehículo, en descensos, etc. Normalmente estos vehículos, cuando pasan de 45-50 km por hora, no pueden mover el vehículo con el motor eléctrico. Entra en funcionamiento el motor de combustión. Y tiene una peculiaridad también, porque en estos vehículos el aire acondicionado ya lo genera desde el convertidor. Tenemos el aire conectado a alta tensión en vez de a un compresor que lo mueve el cigüeñal. Todas estas cargas de trabajo son las que alivian a estos motores de combustión en estos vehículos híbridos puros, porque reducen el motor de combustión, pueden hacer una cilindrada más pequeña, consumen menos y entonces se apoyan de los dos sistemas para mover el vehículo. Tiene esas ventajas. Con lo cual, pues se reduce el consumo del vehículo y se reducen las emisiones al medio ambiente. Pero tiene esas características: poca autonomía y solo el motor eléctrico funciona en determinadas circunstancias y siempre que la batería de 240 voltios lo permita. En el momento que la batería desciende, la centralita va a encender el motor de combustión, aunque el coche esté parado, pero si detecta que la batería está baja, va a encender el motor de combustión para empezar a cargar la batería de tracción. Luego tenemos los híbridos enchufables, plug-in, vehículos enchufables. Son aquellos iguales que los híbridos puro y duro, pero tienen la característica que la batería de tracción, en vez de ser de 240 voltios aproximadamente, pueden alcanzar hasta 600 voltios, con lo cual aumentaríamos muchísimo la autonomía, quedaría ya por encima de los 60 kilómetros, que ya es una autonomía aceptable. Pero el problema que tiene es que al aumentar la batería, aumenta muchísimo el peso, con lo cual los consumos o el equilibrio de consumo entre el motor de combustión y el eléctrico ya empieza a estar rozando lo que hace un motor de combustión por sí solo. Pero bueno, ya tenemos un vehículo híbrido, enchufable, tiene mayor autonomía, con lo cual pues tiene mejores prestaciones. Ya no se para cuando sobrepasamos una velocidad de 45 km por hora, sino que es capaz de mover el vehículo a un poquito mayor velocidad, pero tampoco mucho más. Y ya por último lo que nos quedan son directamente los vehículos eléctricos puros y duros. Hay algunos que directamente es un motor eléctrico con sus baterías de tracción que eliminan completamente el motor de combustión, tienen una autonomía bastante elevada, pero son motores eléctricos, vehículos eléctricos enchufables. Eso necesita sí o sí ser enchufados para poder tener una recarga. Y hay uno
Y hay un vehículo eléctrico puro, pero que tiene un motor de combustión aparte por si te quedas sin batería. Esto es como volver otra vez al principio. Estábamos hablando que un vehículo híbrido tiene un motor de combustión que es ayudado por un motor eléctrico, y aquí el sistema es al revés. Este sistema se llama sistema en serie y es al revés. El que tiene el protagonismo en la propulsión del vehículo es el motor eléctrico. Este es el motor eléctrico, que tiene su conversor y tiene sus baterías de más de 600 voltios. Estas baterías ya empiezan a ser mayores a 600 voltios. Tenemos una gran alta tensión, pero dispone de un pequeño depósito de gasolina y de un motor de combustión de cilindrada muy reducida, que es capaz solo en determinadas ocasiones de, si estás haciendo un trayecto excesivamente largo y te quedas sin corriente, se encendería el motor de combustión, pero no para mover el vehículo. Se encendería el motor de combustión para cargar las baterías de tracción, con lo cual tendrías el motor de combustión enchufado, cargando las baterías que mandarían al convertidor la corriente que la elevaría para mover el motor eléctrico. Y añadir a esto último, ¿qué sentido tiene criminalizar tanto a un motor de combustión que contamina muchísimo para sacar un vehículo eléctrico puro con un motor de combustión por si acaso te quedas sin corriente? Ese no contamina, ese motor de combustión que hay ahí no contamina, ¿no? Porque ese motor de combustión, la propia centralita, cada cierto tiempo, si no se utiliza, te lo va a arrancar. Ahí no contamina. Ah, vale. Y el motor de combustión es el malo, ¿no? Pasamos de un motor de combustión a estar apoyado por un motor eléctrico a un motor eléctrico y tiene que estar apoyado por un motor de combustión. Perfecto.